importante es la palabra. Qué valiosa es esta palabra. Si tienen que arrestar a los muchachos del Cuartico y a tantas personas que están simplemente por decir y clamar justicia o decir que tienen hambre, están en una prisión en Cuba hoy, cuán importante es nuestra palabra y este espacio que tenemos ahora. La verdad, esto es algo bendito, vamos a decir. Por supuesto, por supuesto. Bueno, yo estuve mirando en tus redes sociales y vi que habías hecho una publicación y en ella dices que este 24 de febrero, mientras muchos cubanos buscan cómo cocinar sin corriente y cómo estirar el salario hasta el fin de mes, se presentaron 9 tomos de las obras escogidas de Raúl Castro, 9 volúmenes encuadernados, impresos, organizados y celebrados. Ahí tú dices 9. En un país donde no hay papel en las escuelas, donde imprimir un libro independiente es casi imposible y donde hasta las libretas escasean, el Estado sí encontró recursos para eternizar discursos. Háblame de este libro y en el momento que sale el 24 de febrero. Sí, por supuesto. Este libro se presentó en La Habana y por el dictador Miguel Mario Díaz-Canel ayer 24 de febrero, cuando se cumplió un aniversario más de ese asesinato que pasó el 24 de febrero, cuando tristemente asesinaron a los jóvenes que iban en las avionetas Hermanos al Rescate. Y es el aniversario número 30, no cualquier aniversario, el aniversario 30, increíble, 30 años han pasado. Así mismo. Y sí, por supuesto, yo quería restarle importancia a todo lo que se estaba desarrollando en el mundo entero este 24 de febrero y decidieron lanzar estos 9 tomos de Raúl Castro cuando sabemos que Raúl Castro no ha hecho nada en Cuba, la ha destruido. Ya Fidel Castro la había destruido y cuando delegó el poder a su hermano Raúl Castro ya estaba completamente colapsado. Y yo me pregunto, en esta misma nota me pregunté, ¿y qué se tiene que contar que el pueblo no haya vivido en carne propia? ¿Y cuál es el propósito? Así 9 mismo. tomos, perdón, 9 tomos. 9 tomos. Y yo le decía, tal vez estos libros no estén pensados para el lector común, tal vez sean para vitrinas, para actos solemnes, para bibliotecas oficiales, donde descansan intactos, porque la verdadera obra no está en las páginas, está en las colas, en las maletas, en las casas oscuras, en las colas de los bancos, donde los jubilados, los trabajadores no pueden sacar ni su mísero pago que recibe mensual. Y mientras se imprimen tomos de obras escogidas, el pueblo sigue esperando la obra pendiente, la de vivir con dignidad en Cuba. Qué lindo, qué lindas palabras, vivir con dignidad. Josvani, ¿por qué este 24 de febrero? No sino ¿por qué en Cuba, si ellos fueron quienes derribaron esas avionetas, ellos fueron los malos, como digo yo, fácilmente hablando, ¿por qué es una fecha tan sensible que la gente tiene que estar? Porque yo antes de conectar contigo leí la noticia donde ordenaron a las personas a mantenerse en casa. ¿Por qué esta fecha es tan sensible para el régimen? Si ellos son los que derribaron las avionetas. Por supuesto. Es que recientemente se descubrió nuevamente con un audio filtrado por el periodista Hugo Cancio que Raúl Castro fue quien ordenó a que derribaran estas avionetas. Y por supuesto el pueblo cubano recuerda bien quiénes son los asesinos, quiénes son los que lo han oprimido por más de 67 años y que prefieren mantener al pueblo vigilado, mantener al pueblo en casa, que no salga a las calles, que no se entere. Inclusive no solamente eso, la internet también fue reducida como tantas veces ocurre y ha pasado por estos últimos meses o estos últimos años donde no quieren que la población cubana esté informada. Ya nadie le cree a los medios oficialistas que siempre y por más de 60 años medio orientaban o malinformaban al pueblo cubano. Por supuesto, ahora están las redes sociales que en tiempo real, minuto a minuto, cuentan lo que está pasando dentro de Cuba o en cualquier parte del mundo. Claro. Y ya ellos perdieron por completo la comunicación, la información en Cuba. Por 60 años el pueblo se medio informaba, se malinformaba por sus noticieros, por sus canales oficiales. Sí, por los llamados paquetes.
Por los paquetes, porque como yo toda la vida trabajé en noticias, a mí me decían que recibían el paquete, que era un video VHS en esos tiempos, y entonces grababan los noticieros aquí y los llevaban a Cuba y ellos lo veían, sabe Dios, un mes después, pero lo veían, al menos veían algo. Por supuesto, me acuerdo el paquete que comenzó con esos VHS muy grandes que los rentaban en casas o después en CD fueron distribuidos en muchas casas, y ya lo más reciente y en las últimas décadas fueron por memorias flash, por USB, que en casi todas las comunidades las personas iban a una casa a comprar los programas que deseaban ver, y entre telenovela, entre series, entre lo que tú querías consumir, siempre estaba la información verídica y real que salía en los noticieros de todo el sur de la Florida. Pero también La Habana siempre se ha caracterizado por tener antenas parabólicas, el cable, como también, y eso sí se informan más pronto, ¿no?, que cualquier otro residente del oriente o el centro del país. A ver, otra noticia que estoy leyendo aquí y que quiero que me ayudes a interpretar con tu conocimiento. Y antes de seguir, quiero que la gente te siga. ¿Por dónde prefieres? ¿Por Instagram? Porque aquí veo... A ver, ¿cuál es tu...? Por Facebook, con mi nombre. A ver, ¿cómo es tu nombre? Josmani, con una N. Sí, Josmani Mayeta Labrada. Josmani Mayeta Labrada. Búsquenlo, porque la verdad que tienes una página, yo te estoy viendo en Instagram, muy nutrida, mucha información de Cuba, muy actualizada, muchas cosas que estás exponiendo. Pero mira, quería preguntarte sobre estas declaraciones de Miguel Díaz-Canel, que dijo en un discurso que prometía revisar y modificar políticas en todos los sectores que requieran transformaciones profundas. Esto en medio, por supuesto, de la atención que está recibiendo, de la presión que está recibiendo de Estados Unidos. Pero te pregunto, ¿qué significa esto? Ayúdame a hacer una traducción de lo que dice Díaz-Canel y lo que realmente significa. Por supuesto, eso es una mentira más de Díaz-Canel, como tantos años ha prometido. Dijo que siempre ha invitado a que los cubanos americanos, los residentes en el exterior, inviertan en Cuba, y sin embargo, cuando algunos se atreven a ir a la isla, ahí siempre terminan con el dinero embarcado en Cuba, claro, su negocio perdido. Y esta no es más que otra estrategia de aparentar aperturas a nivel internacional, a la vista pública, cuando en la realidad, cuando el cubano de a pie en verdad se ve más presionado. Y es lo que estamos viendo por estas últimas semanas, principalmente en mi natal Santiago de Cuba, donde los cuentapropistas son más atosigados, son más perseguidos, son más multados con multas impagables. Sí, eso lo he visto. He visto que por ejemplo, he visto, ¿no?, como que llega la seguridad del Estado o la policía, no estoy segura exactamente cuáles son los agentes, y luego hostigan a estos vendedores que están vendiendo tal vez ambulantes y no sé si los arrestan, los están arrestando a los vendedores ambulantes. Sí, por supuesto. Y no solo los vendedores ambulantes, no solamente son aquellos que están con las carretillas en las esquinas o por diferentes calles vendiendo viandas, vendiendo alimentos. No. Hasta los motoristas, esos que se dedican a transportar en este tiempo donde no hay combustible, donde hay una crisis total del transporte, aquel motorista que se arriesga a ponerse en una esquina o a hacer piquera, como se conoce, estacionarse allí a esperar al cliente, llega la policía tanto en patrulla como motorizada, y se lo llevan para el depósito. Le piden comprobante de combustible, dónde están sacando combustible, cuando sabemos que el régimen casi no tiene para en sus servicentros, en su cupé, como le dicen en Cuba, y muchos de estos motoristas tienen que comprarlo en el mercado clandestino o por la izquierda a muy, muy alto precio. Hasta hace poco estaba un litro de combustible en 3,000, 4,000 pesos, y estoy seguro que hoy ha seguido subiendo porque la crisis es cada vez mayor, aunque vale destacar que en las últimas semanas José Daniel Ferrer García ha seguido muy de cerca esto y ha sacado videos de pailas, de pipas de combustible que están saliendo de muchos lugares, de almacenes que tenían ellos bien guardados, y están saliendo para los diferentes cupeos, servicentros de Santiago de Cuba y también de otras
provincias del país. No, sí, ayer dimos la noticia que habían arrestado a 2 personas porque tenían carne, no sé si eran 2 libras, o sea, algo absolutamente ridículo que esto esté sucediendo. Y te voy a interrumpir esto un segundo, yo sé que estamos hablando de Cuba, pero aquí estoy viendo noticias, una noticia que está en desarrollo, que agentes del FBI están allanando la sede la sede del superintendente de escuelas de Los Ángeles. El superintendente de las escuelas de Los Ángeles, Alberto Carvalho, era el superintendente aquí y es una figura extremadamente querida. Estoy leyendo que hace 22 minutos acaban de publicar que esta mañana el FBI ejecutó órdenes de registro tanto en la sede central del Distrito Escolar de Los Ángeles como la residencia del superintendente que vive en San Pedro. Esto es en California, en el área de Los Ángeles. Las autoridades federales actuaron con órdenes judiciales autorizadas, pero no han divulgado públicamente el motivo de la investigación ni el contenido de las declaraciones juradas que respaldan las órdenes que ya están selladas por el tribunal. No sé qué problema tendrá el señor Alberto Carvalho, pero bueno, disculpa que interrumpa nuestra conversación, pero esto, tú sabes, en el pueblo, esto en el pueblo es un gran chisme. Ahora mismo también lo estoy buscando y dice, y es por medios muy reconocido como ABC7 de Los Ángeles, dice que a principios de 2025 el Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles y el superintendente Alberto Carvalho enfrentaron una demanda por el presunto mal uso de 76.7 millones de dólares en fondos de la propuesta 28 destinos a profesores de arte. Aunque no se reportó un allanamiento físico a la sede central, la atención legal y financiera marcó la gestión a principios de año. Ya acaban de confirmar. Pues mira, ahora ya le hicieron el allanamiento y ya sabemos por dónde viene. ¿Por dónde viene esto? No, disculpa que interrumpí nuestra conversación, pero es que esta noticia es demasiado grande y te lo digo porque él era aquí una figura extremadamente querida. Fíjate que él tuvo problemas, aparentemente de cosas románticas. Está casado, él es un señor casado. Él tuvo problemas de esa índole, que no voy a seguir por ahí porque igual, y eso todo se lo perdonaron. Aquí nadie, todo el mundo calladito, porque tanto lo querían. Él se fue, él primero se iba a ir a Nueva York, después dijo que no, después se fue a Los Ángeles y la verdad que en el tiempo que estuvo era muy popular, era una persona muy querida en la comunidad, así que bueno, vamos a estar siguiendo esa noticia para mañana. Pero vamos a seguir tú y yo con el tema de Cuba, porque bueno, esto que estábamos hablando de Miguel Díaz-Canel, de decir que va a hacer transformaciones profundas, no sé ya que va a transformar, porque vamos a ser honestos, todo lo de Cuba ya, todas esas instituciones están diseminadas, ya los edificios se están derrumbando, la del ICIDI, ¿cómo es? Se dice ICIDI, del diseño, la escuela de diseño. ISDI, gracias, mi amor. O sea, estamos viendo como todo se está derrumbando, las instituciones ahí no están funcionando, los hospitales no están funcionando. ¿Qué es lo que él va a transformar? ¿Y qué ha propuesto de forma sólida? ¿Qué propuestas hay? Ninguna. Yo sé la respuesta que te estoy preguntando, pero yo sé que ninguna. Él va a transformar la miseria en más miseria, la calamidad en más calamidad, no. Y la desigualdad en que ya se arraigue, ¿no?, en el cubano de por vida. Yo no sé cómo no les da vergüenza y cómo es que no admiten que ese modelo comunista no funcionó. Desen cuenta, claro. Despiertan. Por supuesto. Fíjense que hasta donde llega, ¿no? Esto que hoy, la primera noticia que sacan ellos es que el MININ, ahí el departamento de donde se hacen los pasaportes, el carnet de identidad, no tienen el plástico, no tienen el material para seguir produciendo algo tan importante como es el ID de cualquier persona en el mundo entero. Y ellos, por siempre, como siempre lo dicen, se lo atribuyen al recrudecimiento del bloqueo económico, comercial y financiero que aplica el gobierno de los Estados Unidos. Además, Yasmani, y ahora esto es conversación más que entrevista, pero Yasmani, te pregunto, si es tan sucio el dinero de los imperialistas y son tan malos, ¿para qué rayo quieres tú ese dinero? No lo aceptes, que va como vas tú, tan digno y tan moral, Cuba, gobierno comunista. Si eres tan digno y tan moral, ¿cómo se te ocurre ni siquiera pretender que Estados Unidos te dé dinero? Asco, no lo aceptes. Haz tú tus industrias, a ver, ¿dónde está? Es que no pueden. Por supuesto, por décadas, a todos los cubanos que decidían irse para Estados Unidos, exiliarse, huir de ese sistema, le decían traidores.
Y sin embargo, en las últimas décadas o en los últimos años, han dicho a esos mismos traidores, trae dólares. Y en eso eso sí conviene. Y en eso, claro, eso sí conviene, traer dólares y enriquecerlo a ellos, porque sabemos cada vez que hay las supuestas aperturas que ellos están buscando de Estados Unidos hacia Cuba, aunque ellos sí no se abren hacia su propio pueblo, lo que trae más beneficio a ellos y se arraigan más en el poder y en la represión que vemos, ¿no? Y lo vimos cuando el 11 de julio y lo hemos visto por este último año y estos primeros meses del 2026, cómo se ha recrudecido la persecución contra aquella persona, principalmente joven, quien destaca tomando la palabra en contra de lo que ya no cree, que es el sistema comunista. Y no solo los jóvenes de Cuartico, antes de eso, en el mes de enero, también salió una joven de Santiago de Cuba que hizo una encuesta entre quién sería el presidente de Cuba, si Miguel Díaz-Canel o Marco Rubio, y esa encuesta rápidamente se viralizó en redes sociales. Imagínate. Y la joven fue citada, amenazada. Imagínate. Al final tuvo que bajar la encuesta, borrarla. Le dijo, sí, la voy a borrar. La soltaron, ella se fue para su casa y sin embargo el otro día fue recogida y la obligaron a borrarla de redes sociales. Y ahí fue cuando surge yo fui el que divulgué la noticia, pero ahí fue cuando surge esta idea de casi todo el mundo también lanzarla, ¿no? En solidaridad a esta joven santiaguera. Fue expulsada de la renta donde vivía, y eso que eran sus propios familiares, pero para que vean hasta dónde llega la persecución y el hostigamiento de la seguridad del Estado y del régimen contra una simple encuesta que, por supuesto, pero donde ya daba por derrotado a Díaz-Canel, al dictador Díaz-Canel, que sabemos que el pueblo no confía. Josmani, yo quería preguntarte sobre los muchachos del Cuartico, porque yo me he comprometido, yo tengo este espacio, es un programa de 3 horas, esta última hora le he puesto yo La Habana en Miami, hablamos todo de Cuba, la historia del exilio es muy importante, la actualidad y la realidad de Cuba actual y la del pasado, todo Cuba, aquí es todo Cuba, pero contar esta historia porque me doy cuenta de la importancia de constatar estas cosas que suelen ocurrir, que uno no puede creer que son verdad, que tú los reportas, porque me encanta que tú dices que eres un atrevido de la comunicación y que publicas lo que los periodistas ocultan. Me parece fantástico y quiero que la gente te siga. Es Josmani Mayeta Labrada en Facebook, lo encuentran igual en Instagram. Pero quiero preguntarte sobre los muchachos del Cuartico. ¿Cómo ves tú la posibilidad de que ellos salgan? Porque, ¿qué significa eso de pena provisional? Que tengan cárcel provisional. ¿Qué es eso? ¿Qué están esperando? Cárcel provisional es mantenerlo en prisión hasta que se realice el juicio. Pero eso puede demorar. ¿Y qué juicio? Imagínate tú la culpa de estos muchachos. Por supuesto. Es que de ellos recientemente fueron los arrestados, pero ya semanas y meses atrás en Santiago de Cuba hay jóvenes que están en prisión, ya llevan 5 o 6 meses, por solamente comentar en mi página de Facebook. Por poner abajo Díaz-Canel, por decir, no quiero el comunismo, hoy reportado y que conozco, ¿no? A través de redes sociales. Claro. Hay 2 jóvenes que están siendo procesados, pero con un falso delito. Nunca van a decir que fueron por su comentario en redes sociales, pero ese fue el motivo por el cual lo arrestaron en sus casas. Tristemente lo que está pasando, y entonces hoy yo viendo lo que está pasando por el Cuartico, el régimen le teme mucho a ese despertar de la juventud, porque la juventud sabemos que son los que van a llevar el cambio en cualquier país, y entonces prefieren mantenerlo en prisión y hacer lo mismo que hicieron contra los manifestantes del 11 de julio, imponerle largas penas, largas condenas para que sirvan como escarmiento y ningún otro cubano se atreva a hablar lo que está viviendo. No solamente oponerse directamente al sistema puede ser sinónimo de ser llevado a prisión, sino también decir el hambre que estás pasando, la madre que está cocinando con leña, la que no tiene ni un uniforme para que sus hijos vayan a la escuela, la que no tiene un par de zapatos, el trabajador que está en la cola de sacar dinero en el banco. Sabemos que no es dinero normal, sino un dinero al 20%, o sea, para tú sacar tu propio pago, tu propio 3,000, 4,000 o 2,000 pesos o tu jubilación de un cajero automático, tienes que darle a ese buquenque, a ese revendedor,
el 20% para tú poder sacar tu salario, porque ya es una búsqueda entre trabajadores del banco, gobierno, régimen y ese cubano en la cola. Y es terrible, terrible lo que se está viviendo en Cuba, y tú denunciar eso también puede ser que sea llevado a prisión. Por eso muchas personas se escudan en nuestras publicaciones o en nuestras páginas que radican acá en el exilio, y ellos, pidiendo anonimato, siempre quieren que saquemos lo que ellos están viviendo, pero que no se atreven a decir. Josmani, si tú te quedarías conmigo unos minutos más, hasta el casi final de la hora. ¿Tienes unos minutitos más para nosotros? Sí, por supuesto. Te digo por qué, porque yo en esta hora, yo hoy hablé contigo como analista porque nunca nos habíamos conocido y yo sé que tú tenías mucho que traer, mucha perspectiva, pero yo hago lo que se llama la historia de un cubano, y si me permites, me encantaría contar tu historia de un cubano cuando regresemos de la pausa. Quiero saber cómo llegaste a este país y cuáles han sido algunos de los desafíos que has tenido que enfrentar, y luego cómo has llegado al éxito de tener esta palabra, como digo yo, que lo que nosotros hacemos es algo tan importante, es poder hablar libremente y decir la verdad. ¿Te parece? Sí. Contamos tu historia de un cubano en cuanto regresemos con Josmani Mayeta Labrada. Sí, yo desde pequeño siempre quise ser periodista. Mi padre me lo recuerda, aún porque es el único que tengo con vida actualmente. Dios bendiga a tu mamá. Y me cuenta que él fue, ¿no?, parte de que hoy yo sea la persona que soy. Principalmente soy periodista desde el año 2011, de cuando José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba y opositor cubano, es prisionero político y de conciencia, funda esta organización en agosto del 2011. En los primeros meses, en diciembre de este mismo año, yo me integro como periodista independiente de esta organización. Eso era cuando yo estaba en tercer año de la carrera, licenciatura en comunicación social en la Universidad de Oriente de Santiago de Cuba. Pero mis primeros pasos como tal en el periodismo independiente fue ahí, en diciembre de 2011, al lado de José Daniel Ferrer García y esos primeros activistas de la Unión Patriótica de Cuba en el oriente del país. Bueno, ¿cuándo sales tú de Cuba y cómo fue esa salida? Sí, salgo de Cuba en agosto del 2019, a raíz de mi trabajo que ya venía desarrollando desde diciembre del 2011 hasta agosto del 2019, me gané una beca para estudiar acá en Washington, D.C. No. Uh-huh. Wow, ¿y el gobierno cubano te permitió salir? No fui yo solo, éramos 11 personas de diferentes organizaciones, periodistas independientes de todo el país que nos postulamos, ¿no? Como estoy seguro que decenas de personas se postularon, pero 11 fuimos los seleccionados y entre esos 11 quedé yo. No. Y por eso fue... ¿El único? De Santiago de Cuba, el único. ¡Qué honor! Entonces, cuéntame, entonces ellos te pagan el pasaje, ¿cómo haces tú? ¿Empaquetas las maletas? ¿Tu padre está en Cuba? Mi padre sigue en Cuba, sí. Entonces tú empaquetas maletas que te vas a Estados Unidos supuestamente por un periodo solo para estudiar. Para estudiar. Y a raíz, cuando decidí regresar, cuando se terminó mi beca, ya el régimen de Cuba no me aceptó a que yo entrara. ¡Qué honor! Porque desde el momento que yo seguía acá, o sea, siempre fui opositor en Cuba, a pesar de ser periodista independiente. Y entonces mi activismo aquí en Washington no se dio. Desde el primer mes que llegó, yo sé, por supuesto, me uní a líderes y organizaciones aquí en el exilio para apoyar. Si había que ir a las manifestaciones frente a la guarida de la dictadura, aquí en la calle 16, o sea, la embajada del régimen de Cuba, por supuesto, tenían que contar conmigo. Rosa María Payá, esa líder indiscutible, hija de Oswaldo Payá, también una vez nos manifestamos en un estadio de fútbol aquí en Washington, D.C., donde estaba jugando el equipo de Estados Unidos y el equipo de Cuba. Y nosotros allí sacamos un cartel que decía Castro chao, Castro que se vaya, y por supuesto también fueron parte de ese inicio de mi tiempo de estudiante aquí en Washington, D.C., y por supuesto, y ellos sabían que yo no me iba a callar. Si en Cuba no me callé, en el exilio menos me iba a callar, y por supuesto, una persona así como yo no quería que retornara a Cuba, y ha sido el precio que he tenido
que pagar por no callarme. Claro, Precio que por supuesto con orgullo lo asumiría, porque nadie ni nada me va a doblegar, porque es lo que siento. Y claro, y yo estando aquí toda segurita y todo, mi opinión es, ay, qué honor que no te dejen entrar a tu país, que te destierren, por decir, pero la verdad es que número uno, es tu patria y te pertenece, y número dos, que tu padre y tu historia están ahí, y negarte eso, la verdad que es un castigo demasiado grande para cualquier ser humano. Así que yo lo celebro, claro, pero es medio jocoso, pero no es funny, no es funny porque duele. ¿Tu padre cómo está? Sí, mi padre ahí, aceptable. Mi padre siempre ha estado en el alcohol, siempre le he contado la misma historia, y no es una persona que se pueda valer, ¿no?, por sus propios medios ni trabajo, porque vive en el alcohol. Y entonces siempre es amenazado, perseguido. Él le ha dado respuesta que saben que, miren, ustedes conocen quién yo soy. ¿A quién ustedes buscan? A mi hijo. Vayan a Washington D.C. a buscarlo. Esa siempre ha sido la respuesta de mi padre, porque mi padre tampoco nunca. Yo no vengo de una familia política, ni de un bando ni de otro, y entonces tampoco le ha importado a él la política, porque desde que yo tengo uso de razón conocí a mi padre alcohólico, ¿no?, en ese vicio que he querido tantas veces sacarlo, pero bueno, es que la primera decisión debe ser personal. Claro, la decisión tiene que venir de la persona. Qué pena que estés pasando por eso, tantas familias lo sufren y es muy doloroso porque no puedes hacer nada. Pero bueno, vamos a regresar a ti. Tú eres un hombre jovencito, ¿qué edad tienes? 38 años. 38, eres muy joven. En ese mismo mes. A ver, entonces llegas a Washington, déjame retomar esta historia de un cubano. Llegas a Washington, haces la beca, ¿fue un año? No, fue por meses, por varios meses. Oh, varios meses nada más, o sea que todo esto, el turnaround fue rápido. Entras y sales, tratas de volver a entrar a Cuba. Bueno, tratas de entrar y no te permiten. ¿Cómo ha sido tu vida? ¿Cómo te has adaptado a Estados Unidos siendo, bueno, además de ser de oriente de Cuba y con el frío que hay en Washington? ¿Cómo ha sido la adaptación a este país? Bueno, te cuento, Sandra, yo nací aquí. Yo nací en maternidad de línea frente a la Casa Blanca. Mentira. Le he dicho. Pero muchacho, yo te dije que esta historia iba a estar buena, pero ¿cómo es que tú naciste aquí? En maternidad de línea frente a la Casa Blanca. Yo, de verdad, de venir de una tierra muy caliente como Santiago de Cuba, donde las temperaturas son bien altas, a una ciudad completamente fría como es lo que estamos viviendo ahora en estos meses de invierno en Washington D.C., es terrible, ¿no? No, claro, horrible. Terrible. Pero sin embargo, me siento como que nací aquí. Me he adaptado muy bien al frío, y desde que vivo aquí hace 7 años, siempre me he mantenido entre mi activismo y mi trabajo. No cobro, no vivo por mis publicaciones, no trabajo a ningún medio de prensa, no he trabajado a ningún medio de prensa, así que no respondo a ningún editorial, y siempre he respondido a través de Facebook a los cubanos dentro de la isla. Por eso, más que contar sobre mí, que me cuesta mucho contar sobre mí, prefiero contar sobre los cubanos. Claro que sí están viviendo lo que yo viví por 31 años en Cuba, y que hoy verdaderamente el protagonismo debe ser de esos cubanos. Pero por supuesto, también estoy abierto a contar un poco sobre mí, pero siempre con la sinceridad que me caracteriza, claro, desde mis noticias hasta mi vida personal. Y te agradezco mucho la humildad, pero yo resalto la historia porque me parece, yo hago esta pregunta muy a menudo. Muchas personas que vienen al programa, yo les digo, ¿cómo llegaste y cómo llegaste? O sea, ¿cómo llegaste al país y cómo llegaste al triunfo? Porque es una historia que me parece importante. Ya. Y la salida de cada uno es única. Por ejemplo, yo nunca había entrevistado a alguien que salió por una beca, y mucho menos a Washington D.C. como periodista, y eso a mí como periodista me parece muy interesante. Sandra, da tanta pena decirlo. Verdaderamente, los que estamos involucrados en la oposición, los jóvenes que estamos involucrados en la oposición, somos los que menos podemos salir por una beca. Aquí, da pena decirlo, lo que voy a decir ahora, pero aquí yo me encontré un joven de Santiago de Cuba que estudió en la Universidad de Oriente conmigo, pero sin embargo era comunista y está estudiando en New York porque se ganó una beca por la Universidad de Oriente. Imagínate, y él sí va a regresar a Cuba y lo van a aceptar, y él él se quedó también. Pero siendo comunista. Pero es comunista, pero sin embargo, esto me pone a pensar mucho cómo estos jóvenes comunistas pueden conseguir becas, sabrá Dios, con todas las organizaciones izquierdosas que existen en New York.
y sin embargo los verdaderos opositores, los jóvenes que desarrollamos activismo o periodismo en Cuba, muchas veces no podemos acceder a estas propias becas. Y sin embargo ese es el contraste: quien lucha, quien no se calla, es más difícil salir, porque también por muchos años yo me mantuve restringido, regulado, como lo llaman en Cuba, por mi forma de expresarme, hasta que me pudieron liberar, ¿no? Ellos me liberaron para esta beca. Y estoy seguro que las demás 10 resto de personas, que son 10 y conmigo 11, también pasó lo mismo. Pero es muy doloroso, ¿no? Que personas que verdaderamente llevan un protagonismo, un activismo, y en Cuba lo podemos ver hace poco, el periodista Boris González Arenas, no le permitieron salir de Cuba, y en el aeropuerto, hasta por falta de papel, tuvo que escribir en un pedacito de papel, saber de dónde se lo dieron, de dónde lo arrancaron, pero no lo dejaron salir a un evento internacional que tenía aquí. Aún así, todo periodista que se mantiene dentro de la isla, todo opositor, le prohíben la salida. Como también pudimos ver recientemente una dama de blanco que iba para su casa en Cuba, y sin embargo llegó a la isla y la viraron en el mismo avión hacia Miami. ¿Y cómo ves tú el futuro de los muchachos del Cuartico? ¿Qué crees que va a pasar con esta historia? Y hago la pregunta específicamente porque ellos han logrado capturar tanta atención. O sea, no solo la mía, que yo hablo de ellos todos los días y espero poder seguir haciéndolo, pero también por otros artistas y otras personas que hablan de los muchachos del Cuartico. El futuro de ellos, por supuesto, lo veo en libertad, y ojalá sea más pronto de lo que pensemos, ¿no? Pero lo hemos visto recientemente en el mes de enero en Venezuela, lo que pasó, que Maduro dijo: vengan a buscarme, estoy aquí, y así mismo lo fueron a buscar y lo sacaron como por arte de magia, y así mismo estoy seguro que va a pasar en Cuba. Pero son tantas las personas que están en Cuba en prisión. No solamente el cubano que supuestamente está en libertad. Ese que está caminando en la calle está en la prisión más grande. Claro que pero sí. Los jóvenes como el Cuartico están en la celda más reducida, en esa más fría, más sucia, en la que más se reprime. Y por supuesto lo veo en libertad. Pero también temo, viendo la ola esta que hay de arrestos, de falsos arrestos, de falsas acusaciones, que también puedan ser juzgados. Malo es que se tarde, ¿no?, la verdadera libertad para poder verlos salir a ellos, ¿no?, y se prolongue ese tiempo. Pero por supuesto, como los jóvenes del Cuartico, todos los prisioneros políticos y todos aquellos víctimas de alguna vez de expresarse, de poner un cartel, de alzar su voz por lo que cree, por supuesto, lo veo en libertad. Pero siempre el final de toda dictadura es más duro, y ellos pueden tomar represalia, inclusive asesinar y comenzar a asesinar a muchos de los prisioneros políticos. Lo hemos visto cuando se han caído regímenes en Europa y en muchos países, y ojalá no pase en Cuba, ¿no?, y sea más fácil la transición que en cualquier otro país, pero bueno, el final de cualquier dictadura es muy triste, tanto para los cubanos como para los prisioneros políticos. Todos estamos esperando ese momento. Yosmany, ha sido un gran placer conocerte y poderte entrevistar. La verdad, un honor para mí. Te invito cuando quieras regresar al programa. Gracias por tu perspectiva sobre la política, tu experiencia vivida. Dios bendiga a tu padre y Dios bendiga una Cuba libre. Amén. Libre. Estamos hablando con Yosmany Mayeta Labrada. Pueden seguirlo en las redes sociales así, Yosmany Mayeta Labrada, en Facebook y también en Instagram. Muchas gracias a él y muchas gracias a ustedes, mi gente bella, por la atención prestada. Mañana más noticias. Vamos a hablar acerca de esta redada en la casa del antiguo superintendente de escuelas de Miami-Dade, Alberto Carvalho, que aparentemente el FBI ha allanado su casa en Los Ángeles. Como ustedes saben, hace varios años él dejó su posición aquí en Miami para liderar el distrito escolar en Los Ángeles. Aparentemente